Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución. Ya estamos en el mes de mayo. Como veis hay novedades, cambio por aquí, cambios por allí. Y esperemos que este mes de mayo pues no sea el dicho como el de abril aguas mil, porque no ha llovido. Ojalá llueva pronto y tengamos un buen mes de mayo. Pero bueno, referente a los proyectos, como veis, primera novedad, desmontamos el 60 litros bonsáis de Danubias como teníamos y estamos esperando a que llegue la nueva urna, porque esta en principio, como dije, la pondré a la venta, y ya que entra una nueva urna pues aprovecharemos la mesa. Como veis, una 60×30, mesa 60×35, aprovecharemos así para hacer un nuevo montaje que teníamos anteriormente aquí, donde hemos colocado ahora el macroalgas, que como veis le hemos hecho un poco de limpieza. Macroalgas que, volviéndonos a colocar aquí, pues hemos dado una distribución nueva, más amplitud. Hemos quitado mucha del alga verde porque estaba mal en realidad. Creo que ha sido un problema de descompensación de nutrientes a la hora de asimilarlos por la diferente composición de algas. Y básicamente, como veis, lo que he hecho es volverme atrás sobre mis propios pasos en mi propia experiencia hace 4, 5 o 10 meses, cuando teníamos más alga roja, bomba de circulación, hacíamos pruebas de skimmer, aunque teníamos uno de mochila, pero en este caso me he quedado con este y le he vuelto a poner la pantalla que teníamos. Lo de la pantalla ha sido sencillamente porque la SLID la voy a usar para el nuevo proyecto que voy a montar, entonces he vuelto a esta. No era un problema de luz en este caso, pero sí que, como digo, descompensación de algas. Y si no llegué a desmontar el proyecto, aunque tenía pensado ampliaciones, porque cuando estaba limpiando encontré una de las gambas vivas, cosa que me alegró muchísimo porque pensaba que habían muerto todas. Ya os digo, la falta de experiencia a veces se paga, pero es que en este proyecto, este tipo de proyectos, nadie tiene experiencia para asesorarte. Sencillamente es un proyecto que comparto para compartir estas experiencias reales, para que sean de interés el día de mañana a la gente que se quiere iniciar. Y ya me lo decían amigos míos, estás muy contento con el proyecto marino, 16 meses sin problemas, todos en marino antes o después nos llevamos una excepción. Pues por suerte la hemos atajado a tiempo y sencillamente espero que nos dure otros 12, 14, 16 meses en este estado, siguiendo adquiriendo experiencia para compartirla con vosotros, un proyecto que me sigue pareciendo muy interesante. Y en esta limpieza, además, lo que confirma para mí ese desequilibrio que había es que los corales estaban incluso cerrados y han vuelto a abrir, como veis por allí, como veis por aquí, el tutti frutti por ahí, incluso la gorgonia, etcétera, etcétera. Por tanto, esperemos que dure esta readaptación que hemos hecho del proyecto, sencillamente reordenación y limpieza un poco extrema, y seguiremos compartiendo este proyecto con vosotros. Y por aquí justo al lado, pues nuestros mini montajes, mini proyectos, como veis, pues siguen muy bien. Esta sí que cuando la pusimos que estaba más tocada, esta plantita, bueno, se ha secado, no pasa nada. Las demás han agarrado muy bien. El mini bote, como veis, toca otra vez hacerle poda a esta Migrantemum. El ecobote detrás, pues otro que va solo. Fijaros qué naturalidad en el verde de las rocas para alimentarse las pocas gambitas que tenemos ahí. Y referente a este proyecto, pues nos quedaban algunas de las rásboras y no sé si seremos capaces de ver por ahí, pero tenemos muchas de las Coris pigmeas. De hecho, del desmonte del que teníamos aquí, teníamos 18, hemos recuperado 18, o sea que estoy súper contento. Y más importante, en esta mini comunitaria provisional que tenemos aquí, el beta las respeta totalmente. Por lo tanto, lo tendremos un tiempo, aunque la idea va a ser, cuando haga el nuevo montaje, ya veremos si no le metemos mano también a este proyecto, porque utilizar ese tronco, y dejaré este proyecto específico para algunas neocaridinas y exclusivamente a tipo de pez para nuestras Coris pigmeas. Pero como veis, muy bien. Y pasando al 300 litros, ya apagamos la luz para grabar un poquito mejor, reducir reflejos, ya sabéis, tanto acuario en casa. Pues tenemos por ahí nuestros gobietes. Si recordáis una foto que compartí en Instagram hace poco, las dos hembras y el macho que estaba por ahí. Nuestro cardumen de neones, que está perfecto. Y por aquí una de las nuevas incorporaciones, este Acara Blue Electric. Vino una pareja, no sé si es que la hembra han puesto puesta, está escondida, no lo sé, hace un par de días que no la veo, esperemos que sea eso. De todas formas, por la propia sociabilidad de estos animales, he pedido otra pareja porque creo que va a ser mejor que estén en cierta sociabilidad, por algunas cosas que ya contaremos más adelante. Y por lo demás, como digo, no ha habido incidencias, sencillamente que eso sí, el apistograma, el macho,
lo he tenido que cambiar a 75 litros porque en realidad era el que estresaba a los acaras, y para evitar problemas pues lo vi el primer día, lo saqué rápidamente y bueno, como veis, un pez súper bonito, este falso Rami azul. También por aquí arriba pues me he colocado botes de comida, no es por publicidad, este lo compré yo en Acuario Plantado, este de Fluval pues me lo pasó Paco en su día cuando estábamos en el local, me queda muy poquito, la verdad es que va bien para el tema de los cíclidos, en este caso, para estos acaras lo voy a utilizar. Y como veis por aquí pues un bote de escamas que tengo ahí, que voy utilizando, pero nada. Como he dicho, aquí el hueco del futuro proyecto, cuando llegue ya nos pondremos cuando tengamos tiempo, y pasamos a estos mini botes que como veis van muy bien. Ahora veremos el 75 litros, no os preocupéis, pero bueno. Como veis, ya sabéis, me gusta destapar, enseñaros incluso los musguitos ahí con el tema de la humedad relativa que mantienen estos proyectos. Y el último vídeo me preguntó un suscriptor, Fernando, que si echaban flores las buces. Aquí, como podéis ver, esta es una que ya se ha secado en realidad, pero bueno, echan igual que cuando están sumergidas, pero como veis, proyectos muy fáciles de llevar, que lucen mucho y que decoran bastante nuestro estudio porque nos gustan estos proyectos. Y ahora sí, el 75 litros, he puesto aquí la pistograma, no ha tenido problemas con el beta, aunque no estaba de todo convencido, si no los hubiera ido cambiando. Al final, como digo, sin querer me voy haciendo problemas en casa por el bien de los propios peces. Pero bueno, como veis, emergido que está salvajado totalmente, como podéis ver por aquí. Las iriaterinas que las tenemos por ahí detrás, al final se van a ir para el acuario de un suscriptor y miembro de canal como es Domingo, porque además voy a necesitar el espacio para poner aquí la pistograma con sus hembras. El beta lo pasaremos a otro sitio y él estaba montando o tiene montado un proyecto específico de peces con ascendencia australiana, donde encajan muy bien en parámetros y compañeros de estos peces. Él estaba pensando en comprarlos, yo tengo que buscarles un hogar, qué mejor hogar que un buen acuario donde los van a cuidar con responsabilidad. Y de momento la ampliación de macroalgas, como digo, se nos cae. Mantendremos unos meses más este proyecto y más adelante pues me estoy empezando a planificar, como dije en el último directo, si alguien no me deja de tarjetita, pues quizás algún día una de las cosas que podemos hacer es, incluso como no llueve, está el agua cada vez más dura, pues usar agua de grifo, evidentemente tratada, e intentar montar un proyecto adecuado a esa agua, que es una forma también de ahorrar y economizar en gasto de la misma. Y volviendo hacia atrás, visión general de los acuarios y el banco, que lo he movido un poco para acá, porque lo utilizaré para disfrutar, que me encanta sentarme a ver mis acuarios tanto desde aquí los lados como desde mi estudio, como ahí veis mi silla. Y también dejaré tarjetita el último vídeo, agradecer a la gente que lo ha entendido muy bien de qué iba esto. Sencillamente lo hicimos con toda ilusión, luego no funcionaba. He hablado con mi amigo, el que lo consiguió, también le ha dado rabia, pero bueno, ha conseguido con otra persona que tiene uno que parece ser que sí funciona. Una de las explicaciones que dan dice que seguramente lleva mucho tiempo fabricado, pero para mí eso no es excusa ni me convence, pero bueno. Y también agradecer a todo el mundo que ha contado sus experiencias buenas y malas con este tipo de productos, porque como siempre digo, se hacen los vídeos con la mejor intención y compartimos experiencias reales, que no quiere decir que lleve razón, sino sencillamente lo que nos va pasando como aficionado. Y bueno, ya para despedirnos del salón, como veis aquí, Chloe, que lleva más de un añito con nosotros echándose la siesta, Junior, que tiene una torta que no puede con ella, y así es en realidad como se ve el 500 cuando no quito la luz de las para que refleje, así que vamos a bajar la persiana. Y ahora, como veis, gana un montón ajustando la luz, evidentemente más natural. También, ¿cómo va este proyecto? Pues muy bien, por suerte, como siempre decimos. Como veis por ahí, esa planta siamensis va tirando muy bien, se ha adaptado, al igual que esta Cryptocoryne. Mirad por ahí esas raíces del tema poto, llevan ya más de un mes, pero al final se han adaptado. He leído comentarios que al final hay que tener cuidado por si se incrustan en las siliconas, todo eso. De momento lo iré vigilando, pero de momento, como veis, pues mientras que sea raíz limpia al agua, pues no veo problema por tenerlas. Tampoco he notado diferencia de consumo, ni me hacía falta, sencillamente en este caso los puse por tema decorativo, como os dije, por si puedo guiarlo por ahí arriba, creo que puede quedar muy bien en el salón también. Un proyecto mucho más natural, y lo que siempre digo, y me siento aquí, pues este proyecto que va muy bien, se sigue disfrutando, como veis, mucha cobertura en los lados vegetal, ha ido ganando. Pero bueno, dicho esto, nos despedimos con la toma de 500,
Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, también tenemos la función miembros de canal, compartir, ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo y nos despedimos con esa botia. ¡Hasta luego, amigos!